No, era de la Rúa, qué lindo Claro. dar buenas noticias. Pero mi caso no sería dar buenas noticias, ¿viste? Hace rato que no doy una buena noticia, me encantaría Sí, poder y darla. más en estos temas de estos días de los aumentos de tarifas de todo tipo, porque se anunció el otro día la de transporte, que tanto se habló, a partir del fin de la presentación de muchos medios de comunicación que dicen una cosa bastante increíble, yo diría paradójica. Subió pero bajó, ¿no es cierto? Sí. O sea que portada de los diarios subió 60, 65, 68%, pero todo el mundo va a pagar menos. Una suerte de contrasentido. Pero eso es una cuestión, yo diría, de presentación del producto, publicitaria, para morigerar el impacto. Pero lo cierto es que este aumento de transporte es de entre un 60 y un 70%. Más Si allá sumamos de la... todo, es 116%. Sí, sumamos todo, es eso. Efectivamente, sí. Debo reconocer que este tema de la modernización por la integración del boleto es una cosa que ya existe en medio mundo, en muchísimos países, pero es una cuestión tecnológica de carácter positiva. Lo de fondo, que es la tarifa en materia de transportes, es un aumento muy importante. Y hay una peculiaridad para los que somos porteños. En el subte no hay 2 o 3 medios. Yo uso el subte desde que era adolescente y cuando se complete la tarifa, Abigail, vas a tomar el subte en la estación Federico Lacroce del B y vas a bajar en Ángel Gallardo o en Pueyrredón, vas a viajar 7, 8 minutos y vas a pagar 11,50, 12 pesos por un medio de transporte que es un medio de transporte público que debiera valer mucho menos que eso. Y siguiendo con el subte, en muchísimos países del mundo, fundamentalmente en las grandes capitales europeas, está subsidiado a partir del hecho de que el transporte se considera un servicio público, se considera un derecho humano como el derecho al trabajo, y porque al sistema productivo le conviene que los trabajadores de todas las ramas, los profesionales, los científicos, concurran en horario y, en fin, en forma eficiente. Acá, en ese sentido, yo creo que hay una visión anacrónica de que todo lo que sea subsidio es mala palabra. Yo admitiría que el gobierno ganó las elecciones, tiene una visión contraria a la anterior en este tema del subsidio, es opuesto al subsidio, pero lo que ha hecho es, si tomamos el 2016 hasta ahora, aumentos del 800%, 1.200%, 1.500%. Venimos de los aumentos de gas, de luz, de celulares. Todo eso tiene un impacto enorme. Ahora, el transporte. En fin. La nafta, la prepaga. La nafta, la prepaga, sí. Es imposible completar todo. Sí, la BTV, el acarreo. Así es. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Bueno, vamos a llegar hasta que la sociedad reaccione y lo frene, porque ellos están decididos. El estacionamiento medido en la ciudad de Buenos Aires. Eso se viene. 78% de las calles de la ciudad de Buenos Aires tienen el estacionamiento medido. Van a tener, sí, se viene ahora, eso. Y además lo van a implementar en 3 etapas. Sí, para llegar a ese guarismo que vos decís, o sea que hasta en los barrios donde estacionamos los autos en la calle, en calle de los barrios, va a haber que pagar. Es toda una visión, yo diría, política económica, en el que el ciudadano no es ciudadano, es un consumidor, y los que proveen son, para el mercado, son grandes corporaciones estatales o fundamentalmente privadas que le venden productos a los consumidores. Y nosotros no somos un mercado y consumidores, somos una nación, somos un país y somos ciudadanos con deberes y derechos. Por lo tanto, es una concepción, yo diría, muy antipopular. Recién leía en el suplemento del Clarín económico de hoy, que planteaba que el primer trimestre, ahí Ismael Bermúdez, va a haber incrementos por el 7-8% de todos estos, y no hay ningún aumento hasta abril o mayo. Por lo tanto, es un primer trimestre de caída de consumo y de crecimiento de la inflación. Otro comentario decía Infobae, los supermercados y la cadena de productos industriales, alimenticios y de higiene
viene enero con el 12% de aumento. Y bueno, argumentos no le faltan, porque devaluación para lo que es el componente importado, aumento de la electricidad, aumento del gas de forma y otro rubro muy importante para los formadores de precios, que es el por las dudas, ¿no? Como tienen el poder de formar los precios en estos ríos revueltos, por las dudas, las grandes formadores. Y bueno, y los ciudadanos, pato de la boda, de forma tal que creo que vamos a ir, no sé si el verano o no, o en marzo, pero creo que vamos a tener una situación de aumento de la conflictividad, porque es inevitable que haya rechazo a todo esto. Y después está todo este tema de los despidos, ¿no? Que también se las trae. Muchos. Y sobre todo hay despidos en todas las áreas, porque en un momento se hablaba que se iban a desvincular de los ministerios o de las secretarías o de las oficinas pertenecientes del Estado a aquellos empleados en donde se terminaba el contrato, entonces los desvinculaban. Pero no estamos hablando solamente de eso, también hablamos de los medios de comunicación estatales. Sí. Los medios de comunicación que además van como a Radio Nacional y encuentran un cartelito. No los dejaron entrar de un día para el otro. No los dejaron entrar, están ajustando crudamente. Exacto. Lo mismo lo de las TDA. Sobre los contratos... Ni hablar perdón, que te interrumpa, ni hablar de la empresa estatal que reúne también a DeporTV, a Encuentro, a Pacapaca, o sea, a todos esos canales que en un primer momento... Se hizo una empresa estatal para que pudieran estar todos conglomerados allí y finalmente después eso no continuó. Ahí está en juego el trabajo de los periodistas y además el producto cultural, como Canal Encuentro y Pacapaca es un producto cultural importantísimo. Creo que es obvio, todo indica que en realidad lo que quieren es eliminar ese producto cultural. Vos recién fabricaciones militares. Sí, fabricaciones militares que, como dicen los trabajadores, que defienden su trabajo y se aferran con desesperación, lo cual es absolutamente legítimo, y señalan que están dispuestos a luchar y a defenderse y que tienen el apoyo de la comunidad. Pero además es una industria que efectivamente tiene que ver con la soberanía nacional. Parece que mencionar la palabra soberanía nacional también es un anacronismo, algo viejo, algo pasado de moda. La industria que está relacionada con la defensa tiene que ver con la soberanía nacional. Por lo tanto, todo eso forma parte de una concepción de desmantelamiento de este ministro de Defensa que, bueno, de defensa sabe absolutamente, no sabe absolutamente nada. Sobre los contratos públicos que vos decías, hoy estaba con una compañera periodista que trabaja en un medio público y está contratada, me decía, hace 15 años. ¿No es cierto? Por lo tanto, también eso de los contratos, una locutora. Por lo tanto, eso de los contratos también hay que tener cuidado. Esa es una irregularidad importante. Es una irregularidad importante y que ahora le echan la culpa, porque hay una cuestión, yo diría, comunicacional, moral, que resulta que los despedidos son culpables. Es como la avanzada conceptual para demostrarle a la sociedad que a los que van a despedir son culpables de haber estado en alguna irregularidad, en alguna cosa oscura. Son trabajadores que trabajan por contrato y que quisieran no estar por contrato. ¿Quién quiere estar por contrato? Pero se ve obligado a hacerlo y ahora entonces son culpables. En realidad es todo un mecanismo de ajuste de todo lo que tenga que ver con lo público y también en las áreas privadas. En Santa Cruz hay despidos también de trabajadores. Es cierto, y en Córdoba también, porque Fabricaciones Militares de Córdoba tienen 35 empleados despedidos ya, cesanteados. Y en Santa Cruz Petrolero, sí. Ahora, ¿qué pasa con la nafta? Porque las empresas de estaciones, los empresarios en realidad de estaciones de servicio los dijeron... estacioneros, sí. Exacto, dijeron, bueno, vamos a aumentar la nafta, después dijeron, no la aumentamos, por ahora no la vamos a aumentar, lo vamos a esperar. Hace un ratito nada más un invitado decía, no, bueno, la semana que viene nos vemos y yo te cuento que aumentó la nafta, pero si aumenta la nafta, ese aumento también repercute en todo lo que consumimos los argentinos. Sí, va a aumentar porque el ministro Aranguren, que no puedo dejar de decir que trabajó 37 años en la Shell, por lo tanto es un ministro de la Shell y los últimos 11 fue el director ejecutivo, el presidente, entonces trabaja para los intereses de la Shell, una empresa anglo-holandesa
Lo que hizo después de las elecciones, creo que el primer lunes posterior a las elecciones, es liberalizar el precio de los combustibles. O sea que el Estado se retira como regulador de los combustibles. Los combustibles son obviamente una cuestión crítica, entre otras cosas por lo que vos acabás de decir, porque interviene en toda la cadena productiva. Exacto. Y entonces, al dolarizarse las tarifas, y para colmo en el mundo está subiendo el precio del petróleo, inevitablemente vamos a tener en los próximos días otro aumento de la nafta que potenciará seguramente los precios en toda la cadena. Y a todo esto decirle a los comerciantes que más allá de todos los aumentos que se vienen y los consumidores en realidad le estamos pasando bastante mal, y ni hablar los que menos tienen, porque este impacto va de lleno a las clases más necesitadas, al sector más necesitado de la sociedad, no cometan abuso. Yo creo que es una invocación sana la tuya, pero la verdad que no se corresponde con la realidad. Hay abuso, y fundamentalmente el abuso es de los que tienen los formadores de precios, los que tienen las con el aumento de los precios. Por lo tanto, el abuso está, yo diría, en la naturaleza de la concentración económica. Y los más modestos, que vos decís efectivamente, son los más perjudicados, porque no tienen ninguna defensa. El grueso de su gasto es en alimentación y transporte, porque después en la inflación hay otros componentes, cultura, turismo, en fin, cuestiones que están más ligadas a sectores medios. Sí, para febrero, por ejemplo, ya a finales de febrero se vienen las clases, entonces tenés que comprar los útiles escolares que hacen falta para comenzar el nuevo año, sube la canasta escolar, suben los colegios privados. Nos olvidamos de los peajes, nos olvidamos de los peajes. Sí, es interminable. Y eso de los sectores medios también, creo que hay que tener cuidado a veces. Bueno, son sectores medios, no son tan pobres. Sí, es cierto que existen estratos económicos, pero por ejemplo, volviendo al tema del subte, que efectivamente no son los sectores más humildes y más modestos, que suelen viajar más en colectivo que en subte. Sin embargo, ¿qué somos los que usamos el subte todos los días? También trabajadores bancarios, judiciales, empleados públicos, médicos, profesionales, estudiantes universitarios, no son millonarios que andan en aviones o en autos de alta gama. No. Por lo tanto, eso de los sectores medios también se ven perjudicados. Hay un tema de transferencia de ingresos, no hay duda, de los sectores más humildes y de las clases medias hacia otros núcleos concentrados, ¿no? Juan Carlos, muchísimas gracias por compartir estos minutos. No, al contrario, lamento lo que no son buenas noticias.